Buenas noches, jóvenes. Feliz de estar nuevamente con ustedes esta noche con la clase número 3, hablando sobre las teorías del aprendizaje. El conexionismo es una corriente psicológica dentro del conductismo primero y del cognitivismo después. El primer conexionismo fue formulado por Edward Thorndike, que lo entendía como una psicología de estímulo-respuesta. Por tanto, el conexionismo era entendido como una psicología de la contigüidad, asociación. También Edward Thorndike nos habló de unas leyes del aprendizaje: la ley del efecto, la ley del ensayo y del error y la ley de la disponibilidad. Al hablar de la ley del ensayo y del error, él decía que cuando más uno yerra, cuando más uno se ensaya, mejor va a ser el aprendizaje. Cuando uno tiene disponibilidad, demuestra interés, va a aprender mejor. Y cuando hay un estímulo-respuesta, la ley del efecto, también eso ayudaría al estudiante a aprender mejor. Reformulado por Frank Rosenblatt, consiste en un sistema de representaciones y transformaciones del conocimiento y se enmarca dentro de la psicología cognitiva. Defiende así un procesamiento de infinidad de elementos en paralelo. El procesamiento del aprendizaje se produce de modo simultáneo y entre elementos simples, dice Frank, que se envían señales de excitación e inhibición y el conocimiento se almacenaría en asociaciones. La teoría cognoscitiva asume que el aprendizaje se produce a partir de la experiencia con la realidad a través de los sentidos. El aprendizaje, ¿qué es el aprendizaje? Es la adquisición de conocimiento y categorización de la información de los procesos de construcción mental. Y aquí le tenemos a Jean Piaget. Jean Piaget entonces nos habla sobre el proceso que se efectúa mediante dos movimientos simultáneos e integrados, que es la asimilación y la acomodación. El individuo dice que al explorar el ambiente en el que se desenvuelve, lo toma dentro de sí, lo transforma, incorpora. Y nos habla entonces de una acomodación también, que el individuo transforma su propia estructura. ¿Para qué? Para poder adecuarse a la naturaleza de los objetos que serán aprendidos. También Piaget nos hablaba de unos estadios o etapas del desarrollo cognitivo. La primera etapa o el primer estadio nos habla sobre el sensorio motor. El sensorio motor es entonces de 0 a 2 años. Hace uso de la imitación de la memoria, dice. Pensamiento. Reconocen que los objetos no dejan de existir. Es la etapa entonces que el niño mete el dedito en la boca, comienza a conocer su cuerpito, comienza posteriormente a decir las primeras palabras, balbucean y luego ya dicen las primeras palabras. Esta es la etapa entonces de 0 a 2 años. Después tenemos la otra etapa, la segunda etapa o el segundo estadio, que nos habla sobre el periodo preoperacional. Aquí nos dice de que el niño ya hace uso del lenguaje, ya tiene habilidad
para pensar en forma simbólica, pensar en forma lógica y en una dirección. En forma simbólica, ¿cómo? Porque los niños de 2 a 7 años ya en forma simbólica representan muchas veces los objetos. Agarra un palo de escoba, pone entre las piernas, bueno, lo convierte como el caballito o como su caballito. Una nena agarra una botella o un palo, lo envuelve y lo convierte en un bebé supuesto para ellos. En esta etapa también es la etapa del pequeño filósofo, porque es el que pregunta todo. ¿De dónde vine? ¿Dónde voy? ¿Qué más? Preguntan también, ¿qué es la muerte? ¿Cómo nací? Bueno, pregunta constantemente. La tercera etapa es la operacional concreta, de 7 a 11 años. Es capaz de resolver ya problemas concretas en forma lógica, capaz de clasificar y establecer series. Acá ya hace la seriación y entiende ya la reversibilidad, el reverso de las cosas. Y la cuarta etapa ya es la de operación formal, que desde los 11 años hasta la adultez es capaz de resolver problemas abstractos en forma lógica, ya tiene pensamiento más científico, desarrolla intereses por aspectos sociales y por la identidad. Y usan esquemas. Jean Piaget también nos habla de la inteligencia, que tiene dos atributos principales, la organización y la adaptación. La organización se refiere a que la inteligencia está formada por estructura, por esquemas de conocimiento, cada una de las cuales conduce a conductas diferentes en situaciones específicas. En la primera etapa del desarrollo de ese niño, como estuvimos hablando, ya tiene esquemas elementales. Aquí repetimos un poquito, pero con la repetición también se aprende. Por eso me resultó a mí interesante volver a repetirlo acá y traerle nuevamente estos conocimientos para que ustedes puedan trabajar con sus niños, respetar entonces el desarrollo cognitivo de estos niños y es más, para que esto puedan fortificarse cada vez más en los niños. El niño tiene esquemas mentales y elementales que se traducen en conductas concretas y observables de tipo sensorio-motor, que es lo de mamar, como ya estuvimos diciendo, llevarse el dedo en la boca. Y en la edad escolar aparecen otros esquemas cognitivos más abstractos que se denominan la operacional, que ya citamos, la operacional concreta y la operacional formal. Estos esquemas o conocimientos más complejos se derivan de qué? De los sentidos, por un proceso de qué? De la internalización, es decir, por la capacidad de establecer relaciones entre objetos, relaciones entre sucesos, relaciones entre ideas. Los símbolos matemáticos, por ejemplo, la lógica, representan expresiones más elevadas de las operaciones. La segunda característica de la inteligencia, entonces, es la adaptación, que consta de dos procesos simultáneos, como ya habíamos dicho anteriormente, que viene a ser la asimilación y la acomodación. Y vamos a recordar de que Piaget se basó en la teoría de Brunner para poder hacer sus estudios. Piaget fue un suizo y los experimentos hacían con sus hijos.
y su señora siempre lo acompañaba como para tomar las notas de las experiencias. Brunner nos enfatiza que el aprendizaje de las disciplinas académicas son almacenes de conocimientos perdurables. Introducen a los niños a formar pensamiento para aprender a aprender. El aprendizaje debe hacerse de forma activa y constructiva. ¿Y cómo aprende mejor? Dice Brunner. Brunner dice que se aprende mejor descubriendo. Que el profesor tiene que actuar solamente como guía y poco a poco tiene que ir retirándose del alumno para que este alumno pueda tener independencia, autonomía. Jan Brunner, entonces, nos habla sobre el aprendizaje por descubrimiento. Que el aprendizaje es el proceso de qué? De organizar, de reordenar, de transformar los datos de modo que permitan ir a una nueva comprensión. Brunner entonces nos habla de la meta, y la meta es resolver problemas. Que el conocimiento verbal es la clave de la transferencia y que el descubrimiento guiado es la forma de transmitir conocimiento. Brunner nos enfatiza en todos momentos sobre el aprendizaje por descubrimiento. Ausubel es otro de los grandes cognitivistas. Él nos habla de una reestructuración activa de las percepciones, de las ideas, de los conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. También concibe al alumno como un procesador activo de las informaciones mediante un aprendizaje sistemático y organizado. Él nos habla de aprendizaje significativo y nos dice que para el aprendizaje significativo son necesarios de que ese aprendizaje tenga un significado en sí mismo. Es decir, que sus diversas partes deben estar relacionadas con cierta lógica. Y en segundo lugar nos habla de que potencialmente ese aprendizaje debe ser significativo también para el alumno. Es decir, que éste posea en su estructura de conocimiento ideas con las que pueda relacionarse el material. Él nos dice entonces que para que el alumno aprenda mejor, debe de ser significativo en sí lo que se va a enseñar y tiene que ser significativo para el alumno, el contenido a desarrollar. Para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, según Ausubel, es necesario entonces tender un puente cognitivo entre ese nuevo concepto y algunas ideas de carácter más general, que ya tiene que estar presente en la mente del alumno. Este puente cognitivo recibe el nombre de organizador previo, conocimiento previo, y que consistiría en una o varias ideas generales que se presentan antes de que se le presenten los materiales de aprendizaje, con el fin de que de facilitar su asimilación. Ausubel nos habla, así como estuvimos ya desarrollando, del aprendizaje significativo. Y nos dice que ese aprendizaje significativo es el mecanismo humano por excelencia
para adquirir y almacenar las ideas e informaciones representadas en cualquier campo del conocimiento. Lo que ya sabemos entonces, que es como un andamio para soportar la construcción de todo aprendizaje futuro. Vygotsky nos habla de un aprendizaje sociocultural de cada individuo y que por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla, dice que ese individuo aprende mejor. Introduce el concepto de zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener presente dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan entre sí. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel del desarrollo del niño. Vygotsky nos habla de que los niños adquieren al inicio gran parte de su conocimiento cultural por medio del habla, de las conversaciones con papá, con mamá, con los amiguitos. Luego explican este conocimiento y lo conectan con otros conocimientos por medio del habla interno, que ya sería el pensamiento, el lenguaje, la autoclática. Los niños son expuestos en forma consciente a la enseñanza en la zona del desarrollo próximo. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas, ya que estuvimos hablando de un aprendizaje sociocultural, que a través de las interacciones con los padres, con los vecinos, con las profesoras, con los compañeritos, que se facilita más ese aprendizaje. La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. La enseñanza de la zona del desarrollo próximo tiende entonces a agruparse alrededor de las ideas del andamiaje. Él nos habla del andamiaje, nos habla del desarrollo próximo, nos habla también de la tutoría del aprendizaje, que siempre se aprende mejor con la guía del profesor, con la guía del compañerito, atendiendo entonces el desarrollo próximo. Bandura es otro de los grandes teóricos cognitivos sociales. Albert Bandura habla de un aprendizaje social, cuyas ideas son importantes para el procesamiento respecto al aprendizaje, la motivación y el manejo del salón de clase. Bandura cree que la conducta humana debe estar siempre descrita en términos de la interacción recíproca entre determinantes cognitivos, conductuales y ambientales, no solo por moldeamiento y por medio de reforzamiento se aprende, dice él, sino también se aprende por observación, por imitación. Por eso acá nos dice que imitación es igual a moldeamiento. El niño aprende lo que ve. El niño aprende lo que observa. Y les invito a ustedes que vean este video que aquí le puse el link sobre el muñeco bobo y otros más, que es muy interesante para que ustedes también tengan en cuenta y puedan también usar. Ya sabemos que tenemos un montón de teorías que estamos aprendiendo, pero ninguna de estas teorías en forma pura podemos usarla, pero sí tenemos que conocer y después tenemos que, según la situación, según el momento, tenemos que elegir cuáles de ellos podemos usar. Y todo esto vamos a concluir con el constructivismo. César Coll es un chileno
que comenzó a estudiar las teorías de Piaget, la de Brunner, Ausubel, Vygotsky, y luego conjugó estas teorías y construyó esta nueva teoría que es la del constructivismo. Y está centrado en la persona. Y está centrado en las personas, en las experiencias previas de la persona, y dice que esto forman nuevas construcciones mentales. El constructivismo en la psicología se refiere a todas aquellas teorías y prácticas de corte constructivista, es decir, que se enfocan solo sobre el modo en que los individuos crean sistemas para comprender su mundo y sus experiencias. La estructura significativa donde se construye la personalidad del ser humano. En el constructivismo psicológico, los modelos teóricos no ven al ser humano como un receptor pasivo de experiencia. Siempre lo está viendo como un activo. ¿Por qué? Porque los seres humanos, los alumnos, tienen que ser el creador de su propio aprendizaje. Aprendizaje ni como esclavos de pasiones pueden ser, sino como constructores activos de sus estructuras de relación. Desde una postura psicológica y filosófica, argumenta que el individuo forma o construye gran parte de lo que aprende y comprende. Destaca la situación en la adquisición y perfeccionamiento de las habilidades y los conocimientos. Desde el punto de vista del constructivismo, el maestro no enseña en el sentido tradicional. Eso de pararse frente a sus alumnos, quedarse quieta enfrente como una autoridad máxima, no, sino debe de impartir los conocimientos compartiendo, guiando a sus alumnos. Tiene que acudir a los materiales con lo que los alumnos se comprometen activamente, manipular e interactuar. Un supuesto básico del constructivismo es que los individuos son partícipes activos y deben redescubrir los procesos básicos. El constructivismo exógeno recalca entonces la fuerte influencia del exterior en la construcción del conocimiento. Construimos juntos, todos juntos. El maestro es guía, es orientador, es facilitador en todo momento. Y así estamos terminando nuestra clase hoy. Enseñar no es transmitir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo, dice Paulo Freire. Aquí les dejo la referencia bibliográfica, porque ustedes ya tienen un libro virtual. Ya envié por WhatsApp al grupo. Entonces espero que compartan, que abran sus libros para poder entonces completar la tarea, el trabajo práctico sobre el tema que hoy estamos desarrollando. Y muchas gracias por haber compartido conmigo hoy. Buenas noches.